Confiando cuando no entiendo. Así que sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es José Ángel Llamas, para los que no me conocen. Sean bienvenidos. Vamos entonces a entrar. Estamos en la serie de Eclesiastés. Si estás aquí por primera vez, sé bienvenido. Estamos hoy también, los que están en el Overflow, sean bienvenidos. Eclesiastés capítulo 8. Mientras llegan ahí, déjame entonces empezar como introducción antes de orar y saber que todos hemos pasado por momentos muy difíciles y todos hemos pasado por momentos donde quizá te has encontrado diciéndole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? No entiendo lo que estás haciendo, Dios. No entiendo por qué tenía que ser de esa manera. Yo no quería a Dios. ¿Por qué? Bueno, Eclesiastés 8 hoy nos va a recordar que la vida está llena de cosas que no entendemos. Y nos va a recordar que la vida está llena de cosas que también solamente con fe podemos cruzar y pasar, pero la realidad es que con fe es que vamos a ir navegando hoy para confiar en Dios cuando no entendemos. Y para ello quiero hoy hablar de 3 desafíos, si eres de los que toman nota, 3 desafíos que hoy voy a hablar, donde vamos a enfrentar cosas que no entendemos, pero necesitamos confiar. Y necesitamos acercarnos con sabiduría para poder responder lo que con confianza Dios nos está llamando a responder. Estos son los 3 desafíos. Primer desafío de esta noche va a ser: confía cuando no entiendas los mandamientos de Dios. El segundo desafío: confía cuando no entiendas la justicia de Dios. Y el último desafío: confía cuando no entiendas los caminos de Dios. Oramos. Amado Dios, venimos delante de tu presencia y venimos necesitados, Señor. Somos necesitados y tú eres digno. Y venimos delante de ti porque es a ti a quien necesitamos, Señor. Hay tantas cosas que no entendemos. Hay tantas cosas donde necesitamos tu dirección, tu guía y tu cuidado, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables. Derrama tu Espíritu Santo esta noche, mi Dios. Háblanos a cada uno, Señor. Queremos, así con el corazón preparado, recibir tu palabra que quede implantada en nuestro corazón. Y queremos salir de aquí con una actitud de cambio. Queremos salir de aquí no con respuestas. Queremos salir de aquí descansando y confiando en el único que tiene las respuestas. Y ese eres tú, Señor. Así que habla, que tu iglesia escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Vamos al desafío número 1, que es: confía cuando no entiendas los mandamientos de Dios. Y te pedí que estuvieras conmigo en Eclesiastés capítulo 8. Vamos a leer del verso 1. Vamos a leer los primeros versos. Y dice Eclesiastés capítulo 8. Vamos a leer el verso 1. Y dice: ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. Yo digo: guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Pausa un segundo ahí. Creo que debemos de cumplir lo que nos toca. Y si bien es cierto, Pablo habla en Romanos 13 que debemos de estar sujetos a la autoridad y a las autoridades, la realidad es que también Dios es nuestra autoridad y debemos estar sujetos. Ten mucho cuidado de cumplir lo que prometes. Hay que tener mucho cuidado de a lo que nos comprometemos cumplir con el Señor. No huir del Señor, no dejar de cumplir lo que Dios quiere, porque a veces tú y yo ponemos excusas y ponemos muchas trabas y ponemos muchas situaciones que solamente nos deslindan de toda responsabilidad a lo que nos hemos comprometido. Pero para ti, para mí, este verso, el 4, nos lleva a entender la palabra del Rey y la palabra de Dios y la palabra del Rey de Reyes. ¿Y quién le va a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer? Podemos estar molestos con Dios, pero no le podemos decir qué es lo que tiene que hacer. Mira lo que dice el verso 5. El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Quiero que veas esta palabra guarda. Esta palabra guarda no quiere decir que sea guarda que en un momento ya no lo encuentras donde lo guardaste,
o guarda, estamos hablando de una ley civil, de una ley moral, tienes que guardarla, pero guardarla aquí se refiere a atesorarla de manera que la pongas en práctica. Cuando habla de guarda el mandato, es guárdalo en tu corazón, deja que genere esa convicción y entonces cumple lo que Dios te ha mandado. Y esto es interesante porque una persona sabia en realidad no es la que tiene mucho conocimiento, que estuvo leyendo y guardó y tiene mucho conocimiento. Eso no es una persona sabia. Una persona sabia es la que va a poner en práctica todo el conocimiento que tiene. Y cuando conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, hay un principio que tú y yo debemos de tener muy claro hoy, que es el principio de la sabiduría. ¿Es el qué? El temor de Dios. Debemos de tener temor de Dios. La realidad es esta. Mira lo que dice el verso 6. Porque para cada deleite hay un tiempo y hay un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Y si una persona no es sabia y no discierne qué es lo que está pasando, si una persona no es sabia y no teme del Señor y no entiende las señales que Dios nos está mostrando y no entendemos qué es lo que está pasando, ¿cómo sabes cómo reaccionar? ¿Cómo sabes qué hacer? Por eso es que de pronto estamos llenos de angustia, llenos de miedo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando conoces y temes del Señor, mi hermano y mi hermana, tú sabes, el control está en las manos del Rey de Reyes. Todo está en control de Dios. No importa lo que pase, Dios sigue siendo el Rey y Dios sigue teniendo el control. Aunque no tengas todas las respuestas, aunque no tengamos las respuestas, Dios nos habla que debemos de confiar. Verso 8: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Pausa un segundo. Verso 8 dice esto: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. La palabra viento aquí es la palabra hebrea ruach. Esta palabra sí es viento, pero en esencia es espíritu. Es este aliento. Esta misma palabra ruach aparece en capítulo 2 de Génesis, que es el aliento de Dios que pone en el hombre al crearlo. Es este espíritu de vida. Y lo que está diciendo aquí en este momento es que este espíritu de vida que tú y yo tenemos, no podemos nosotros refrenarlo. Te digo algo, tú y yo no tenemos el control de nuestra vida. La realidad es esta: yo no puedo decir no, yo voy a morir cuando yo quiera, yo determino el día que voy a morir. No, la realidad es que si Dios no quiere, no. Ninguno puede refrenar. Dice aquí el viento con el viento. No puedo refrenar el espíritu de vida en mí cuando yo quiero. Tú no puedes decir, no, sabes que yo, todo lo contrario. Ahora yo entonces, yo no voy a morir sino cuando yo diga, o yo voy a morir en el momento en el que yo quiera. No puedo hacer eso. La potestad de mi vida sobre el espíritu la tiene Dios. El punto es este: no hay hombre que tenga potestad del espíritu con el espíritu. Yo no puedo refrenar mi vida, acortar mis días, decir a mí carne cuándo y cómo debo hacer las cosas. Dios sabe el día que yo vine y Dios sabe el día que yo me voy a ir. Él tiene el control de mis días. Ahora esto es interesante. Si no hay quien tenga potestad sobre la muerte, ¿te recuerdas de alguien que dice: toda potestad me ha sido dada desde el cielo para establecerla en el cielo y en la tierra? Es Jesús. Jesús es el que dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es como si Jesús tuviera una carta de poder donde Él puede hacer absolutamente todo lo que el Padre le dijo, y Él tiene la potestad para ello. Él es el que lo puede hacer. Jesús es el que dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mi acto de una voluntad la pongo, pero tengo la potestad de volverla a tomar. Y Jesús sabe bien eso. No hay nadie que tenga potestad sobre nuestro espíritu sino el Señor. Y Jesús dice algo en Mateo 10 verso 28: no temas al que mata el cuerpo, teme al que puede llevar tu espíritu y tu cuerpo al infierno. No le tengas miedo al hombre. Yo recuerdo en México esas casas llenas de rejas y de cámaras y la gente llena de armas y están muertos de terror. ¿Sabes que no cae ni un solo pájaro al piso si Dios no se le ocurre? Dios tiene la potestad de tu vida. Dios va a permitir que pase en tu vida y en la mía lo que Él quiera que pase. En verdad Él tiene potestad. La Biblia dice: no cae ni una hoja si Dios no da permiso.
Entonces Jesús tiene potestad no solamente sobre su vida, pero también sobre nuestra vida. Mira lo que dice el verso 8, la última parte. No solo que no tengo potestad para refrenar el viento con el viento, para decirle a mi espíritu cuándo, pero ojo con esto, dice: no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todos rendiremos cuentas, así hagamos lo bueno o lo malo, estaremos delante de Dios un día. Verso 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Y aquí es donde quiero que nos vayamos metiendo, porque de repente tú dices: pero entonces no entiendo bien lo que Dios quiere que yo haga, no entiendo bien cómo me pasan estas cosas. Yo sé que Dios quiere que como cristianos vivamos diferentes y que confiemos en Dios y que tengamos temor de Dios. ¿Y qué hacemos? Bueno, aquí vamos a ir entrando en esto. Quiero tomar un consejo que da el verso 2, que dice: cuando guardas el mandamiento del rey es por causa del juramento delante de Dios. Ponle cuidado, no dice para obedecer al rey, dice por lo que tú te comprometes delante de Dios. Y muchas veces tú y yo lo que hacemos es no esperamos a Dios. Tomamos el lugar de Dios y no esperamos a entender, sino que nos quedamos hasta que Él nos resuelve. Y no, tú y yo hemos sido llamados es a obedecer. Y a obedecer, la Biblia nos llama a eso. Y muchas veces tú y yo hacemos lo contrario. Nosotros queremos hacer nuestro plan al estilo, ¿te acuerdas de Samuel? Cuando le dice a Saúl qué es lo que tiene que hacer y él no espera, él toma el control, empieza a ofrecer el sacrificio y empieza a hacer lo que sea. Pero nosotros muchas veces queremos no obedecer, sino queremos hacer las cosas y que Dios las bendiga en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y la Biblia dice no, tiene que ser al revés. Tú tienes que tener fe y ver obrar a Dios y tienes que obedecer a Dios. El entendimiento vendrá después. Y si no, podemos darle una llamada a Josué en el tiempo de Moisés. Podríamos preguntarle a Josué qué es lo que habría pasado en su tiempo, porque es interesante. Josué, viene Dios y le avisa que va a haber algo interesante. Después de la muerte de Moisés, Josué recibe nada más y nada menos que la oportunidad de guiar a 2 millones de personas para meterlas a la tierra prometida. Entonces le viene esta noticia en una misión que a mí me parecía una misión imposible. Así que Dios ha llamado a Josué y le dice: tú vas a meter el pueblo y lo vas a meter en esta temporada. El río Jordán está en un tiempo de inundación, está completamente desbordado y la caída es muy agresiva, muy fuerte. Era imposible atravesar el Jordán. Y Dios le está diciendo: este es el tiempo que tú vas a cruzar y vas a meter a mi pueblo. Y son 2 millones de personas los que ha sacado. Y del otro lado le dice Dios: lo que te vas a encontrar es ciudades fortificadas. Es decir, es una ciudad, la primera que te vas a encontrar, Jericó, amurallada completa. Esa ciudad es la primera que tú vas a poseer. Y no solo eso, hay gente que está armada ahí. Y lo que tú vas a entender es que hay gente que está ahí con ejércitos experimentados. Eso es lo que le dice a Josué. Ahora, Dios no comenzó explicándole las estrategias, ni dándole un brochure de estrategias militares, ni le está diciendo qué cosas son las que va a hacer a ver si está de acuerdo. La realidad no. Dios lo que le va a decir es algo que para esto ya lo ha ido preparando. Josué nació en Egipto y en Egipto el pueblo estaba bajo cautiverio, pero estaba ahí desarrollando y creciendo el tiempo que Dios, para sacarlo con mano fuerte y sacarlo a través de estas plagas, que Josué fue testigo de eso. Él era el ayudante, fue el ayudante de Moisés, y vio cómo se abría el mar y cómo cruzaron por el mar y todo el tiempo de desierto. Josué fue testigo de eso, él pudo ver esto. Ahora, ¿cuál era la lección para Josué? La lección para Josué era una lección muy grande, porque Josué pudo determinar que Dios siempre cumple lo que promete. Dios no llega tarde y Dios no falla. Él dijo que iba a hacer esas cosas y Dios las cumplió. Así que Josué va entendiendo que a lo largo de su peregrinar en el desierto, Dios ha ido haciendo cosas, y Dios le deja ver a Josué: no es con tu talento, no es con tu capacidad, no es con tu experiencia, no es con lo que tú crees, es con mi poder, es con mi espíritu. Yo voy a pelear la batalla y yo te voy a entregar al pueblo. Tú solo poséelo. Tú tienes que hacer lo tuyo. Ahora, me encanta,
Porque mira tu pantalla, Dios quiere que dependamos de Él y no que seamos independientes. Así que lo que Dios, para ser dependientes de Dios, ponle cuidado, va a generar una crisis. Y va a generar una crisis que muchas veces viene en nuestra vida para que nos ponga en una posición de poder confiar en Él, de depender de Él completamente. Dios permite unas crisis, pastor, sí. Y deberíamos tú y yo de responder con fe. Ahora, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces Dios nos pone en una posición que tú y yo debemos de estar escuchando su palabra para poder caminar por fe, no por vista. Ahora, Dios nos va a llevar a un punto que es un límite. Y nos va a llevar al límite aún de la desesperación. ¿Por qué? Porque tú no caminas por fe si tú no estás viviendo y experimentando una crisis. Tú no caminas por fe si estás viviendo un punto donde Dios te ha dejado ir al límite. ¿Por qué? Déjame llevarte un paso más allá. Si todo va bien en tu vida, no tienes crisis, no tienes problema, te va increíble, en el trabajo está bien, tienes tu buen ingreso, tú vas a empezar a deslizarte y lo que va a pasar es que tú ya no vas a caminar con Dios. Vas a ver que ya no vas a tener necesidad de caminar con Dios. Pero Dios quiere traerte de regreso y la manera es que Dios va a utilizar algunas crisis. Ahora, estos son regalos de Dios, son regalos de gracia sin importar cómo vengan envueltos. Dios va a traerte de regreso a Él porque Él quiere que estés contigo. Y Jesús se lo dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo voy a orar para que tu fe no falle y cuando tú estés, vengas y entonces fortalezcas a los hermanos. Entonces Dios va a permitir eso. Dios puso a Josué en una crisis y de inmediato le mostró cuál era la respuesta para enfrentar esa crisis. Acompáñame conmigo a Josué capítulo 1, en el verso 1. Cuando estés ahí me dices ya. Josué 1, vamos a ver qué es esto que te estoy hablando. Dice así el verso 1: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, le dijo, ponle cuidado al verso 2, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahí está la noticia de la crisis. Ha muerto Moisés, ahora levántate y cruza este Jordán. Esa es la confianza. Levántate, cruza el Jordán. Tú y todo este pueblo van a cruzar a la tierra que yo les doy a los israelitas. Confianza, yo les doy. Tú solo cruza, yo te la voy a entregar. Verso 3, verso 5, brinca al verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es la confianza, nadie. No vas a tener obstáculo, no vas a tener problema. Yo voy a hacer todo lo que yo he destinado a hacer en mi economía. Tú solamente vas a cruzar. Nadie te puede hacer frente. Esa es la confianza. Ahora, así como estuve con Moisés, mira la confianza. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí viene entonces la promesa y la esperanza. No te dejaré ni te desampararé. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios le dio la confianza de nadie va a poder ponerse enfrente de ti y impedir mi trabajo en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cristo le dijo a su iglesia, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira el verso 6. Aquí está lo que me toca hacer a mí. El verso 6 ya no nos gusta. Todo iba muy bien, pastor, sí que la haga. Padrísimo. No, güey. Nosotros nos toca una parte. Verso 6. Sé fuerte y valiente. Perdón, una pregunta. ¿Por qué le dirás sé fuerte y valiente? Qué interesante. Está guiando una bola de quejosos. Un pueblo de 2 millones que están quejosos, que no quieren. Es verdaderamente una carga. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que le daría. Ahora, verso 7. No tienes que hacer mucho. ¿Puedes ver la primera palabra del verso 7? Solamente sé fuerte y valiente. Es lo único que tengo que hacer. Ahora, ¿en qué consiste ser fuerte y valiente? Ok, déjame entonces, acuérdate que ahí hay un punto. Este es
el encargo solamente, no tienes que hacer muchas cosas, sé fuerte y valiente. Ahora, te voy a decir en qué consiste ser fuerte y valiente. Punto. Y dice, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, la ley que él te mandó. Esa es la confianza. Si tú cumples toda la ley, ¿y cómo la cumplo? No sé cómo la cumplo. Sigue leyendo. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Mira la promesa, causa y efecto, la esperanza. Si tú cumples todo lo que dice en mi ley, tú haces lo que yo te digo sin desviarte, la promesa es: tendrás éxito a donde quiera que vayas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Aquí está la confianza. Para que cuides, para que guardes, para que tengas, ojo con esto, el cuidado de poner en práctica todo lo que aquí en la ley está escrito. ¿Por qué? Para que se active la promesa. La esperanza es de si tú cumples y meditas en lo que dice mi ley y la pones en práctica, la promesa, que es la esperanza para nosotros, es: entonces tú harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esta prosperidad no es la del evangelio de prosperidad que se predica hoy. Tráele el dinero al Señor y déjalo aquí. A ver, los de 1000, acérquense los de 1000. Diga allá atrás: soy millonario, fuerte, no habla de eso. Aquí no es un trading, aquí es un pacto. Si tú me obedeces, yo te bendigo. Si tú no me obedeces, no hay manita, no hay galleta. Si tú no quieres hacer lo que yo te digo, tú no puedes esperar que las bendiciones sean para ti. Si tú haces y cuidas de poner en práctica lo que está escrito aquí, prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Así que antes de conquistar las ciudades, Josué tenía que aprender, meditar y aplicar lo que está aquí escrito. Ahora, esto mismo ocurre para ti y para mí. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que meditar en la palabra de Dios y no desviarnos a la derecha y a la izquierda. Haz un inventario de tu vida y dime en dónde estás. Porque la realidad es que queremos las bendiciones de Dios sin Dios, pero Dios dice: no, esto mismo ocurre. Hay mandamientos de Dios que parecen muy difíciles de entender, y hay mandamientos de Dios que cuando los vemos en la perspectiva humana y con los lentes terrenales son muy difíciles. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, ama a tu enemigo. Oh, sí están difíciles, pastor. ¿Cómo qué? Bueno, si quieres ser el primero, tienes que ser el último. ¿Quieres perdonar? Pedro le dijo: ¿qué voy a perdonar? ¿7 veces? Y Cristo le dice: tienes razón, 70 veces 7. O sea, tengo que perdonar, tengo que ver primero por el otro, tengo que amar al que me hace daño, tengo yo que dar con generosidad, tengo yo que ponerme así. En lugar de yo vengarme, la venganza es del Señor. Estos mandamientos desafían la lógica, porque con la fe no hay lógica. Así es que entras en una tendencia a preguntar: sí, pastor, pero es que yo quiero una explicación. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? Pregunta. ¿Tú quieres que Dios venga y te explique una tras otra de las cosas? Frecuentemente no va a hacerlo así. Si no aprendes con Dios por instrucción, se aprende por corrección. Y Dios te dice: hey, camina y confía. Ahora me encanta. Déjame mostrarte a Josué, que lo dejamos en una pausa, ya lo vamos a despertar, que se quedó ahí en medio del desierto. Ahora lo que va a pasar es que la primera de las batallas que va a encontrarse es con Jericó. Mira la confianza que tiene que tener, porque Dios le dice: ok, entra, ahora vas a ir. Jericó es la primera. Jericó está completamente amurallada, tiene ejércitos experimentados, pero te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Es lo que le está diciendo: tú vas a caminar por 6 días y vas a caminar y vas a dar una vuelta a la ciudad. El 7º día vas a caminar 7 veces y 7 sacerdotes van a tocar 7 trompetas, y entonces las murallas van a caer. Wow. Si hubiera sido yo, le diría: no, en serio. Y la realidad es que no hay ninguna estrategia militar, no hay ningún arma. Todo es confiar y obedecer. Y la razón de esto es porque el milagro ocurre cuando ellos obedecen. Si tú quieres ver algo, tienes que hacer algo.
¿Quieres ver un milagro? Tienes que obedecer. ¿Te acuerdas de Gedeón? Gedeón tenía 32,000 personas para llevar en su ejército y combatir contra 135,000. No voy a entrar en esa historia, pero Dios le dice: son muchísimos. 32,000, Señor, son muchísimos. Y entonces le pone toda una estrategia, qué es lo que tiene que hacer, y le quita 22,000, se queda con 10,000. Porque si no, tú no vas a confiar en que las cosas las estoy haciendo yo y tú vas a acreditarte las cosas. No. Y queda con 10,000. Y entonces, como si Gedeón le dijera: ¿qué voy a hacer con 10,000? Y Dios le diría: tienes razón. Y lo dejó con 300. 300 personas fueron a combatir, y de una manera, no voy a entrar en ese detalle, pero de una manera impresionante. Todo lo que tenía que tener aquí no era armas ni personas, era solamente confianza y obediencia. Eso es lo que tenía que hacer. Ahora, Eclesiastés nos recuerda eso. No consiste en que yo tenga las cosas, en que yo tenga las respuestas y en que yo sepa qué hacer. Consiste solamente en reconocer que Dios tiene las respuestas, que Dios tiene las armas y que Dios tiene las batallas peleadas por nosotros. Así que cada mandamiento que aparece, Dios nos manda a descansar en Él. Y quizá Dios te está llamando hoy a descansar en Él. Quizá tú estás pasando por algo en tu vida que no has confiado, que no has obedecido, y Dios te está llamando hoy a obedecer en momentos que todavía quizá no entendemos. Y a lo mejor no entiendes de por qué tengo que esperar en el Señor, por qué tengo que aguantarme hasta este tiempo, pero por qué tengo yo que perdonar, pastor, por qué tengo que servir, por qué tengo que mantenerme firme y perseverante. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que pues porque así lo dice Dios. O sea, así lo dice Dios. La pregunta no es si entiendes, la pregunta es si conoces al que te lo está diciendo. Entonces, con eso mira tu pantalla. La obediencia no nace de entender el plan. La obediencia nace de confiar en el planificador. La obediencia vendrá con una gran bendición cuando tú confías en Dios. Y cuando aprendes esta lección, descubres entonces que todo lo demás vendrá por añadidura, todo vendrá después. Y ahí es que comienza la verdadera sabiduría, una vida que confía aun cuando no entienda. Y nos mete en el segundo desafío: confía cuando no entiendas la justicia de Dios. Miremos juntos entonces Eclesiastés 8, leemos el verso. Dice el verso 10: también he visto a los impíos ser sepultados, y los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron pronto olvidados en la ciudad que así habían actuado. También esto es vanidad. Esto es más difícil de explicar. ¿Por qué, pastor? Porque aquí está diciendo: yo vi igual, morir a los justos como morir a los injustos, pero lo que es difícil es que ¿por qué hay personas perversas y malas de corazón que les va muy bien? ¿Y por qué hay personas que son muy buenas, que tienen un corazón muy piadoso, que son muy espirituales y les va malísimo? ¿Por qué, pastor? Bueno, Salomón dice: yo tampoco lo entiendo. El hombre más sabio de este tiempo no lo entiende. Y el hombre más sabio dice: eso también es vanidad, eso es un vapor, eso va a pasar. El problema es que la gente viene y pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena, pastor? No hay gente buena. La Biblia dice: no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Deberíamos de cambiar la pregunta y entonces decir: ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Porque tenemos un Dios de misericordia. Porque tenemos un Dios que en verdad lo que quiere es que veamos que estamos viviendo en un tiempo, tú y yo como cristianos, de contracultura. Y esto sí, porque la realidad es que no lo podemos entender. Y no podemos entender tampoco cómo todo en este mundo es vanidad. El reconocimiento es vanidad. La comparación es vanidad, solamente roba el gozo. Pero esto es lo que dice: ¿por qué les va bien? ¿Por qué a los que hacen? Yo tampoco sé. La Biblia no nos da detalles de eso. Pero es interesante. Cuando tú estás haciendo algo mal, te lo aplauden. Yo me acuerdo cuando todavía Mara y yo estábamos en las novelas. Nosotros, recién casados, hasta en los red carpets, no teníamos ningún escándalo. Nadie ni una fotito, mijo. No me digas, si no estás en un escándalo, ni te llaman la revista. Pero no sé que estés en un escándalo y tienes cola en tu lista del voicemail. Revista, paparazzis, todo mundo que está detrás de ti porque estás en un escándalo. Eso sí. Ahora, la realidad, pues haces algo malo y entonces viene la fama y estás en todos los noticieros y dice:
Salomón, eso también es vanidad. Es mejor vivir sin ser famoso, vivir sin ser popular, pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando vives de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces el mundo te va a señalar, el mundo te va a escupir, el mundo te va a cerrar la puerta, tus amigos se van a acabar. Pero te digo algo, Jesús dice bienvenido, serás bienaventurado. Y eso es lo que pasa. Mira el verso 11. Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer mal. Aunque yo, el pecador, haga mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. También dice aquí, digo que esto es vanidad. Por tanto, yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber, divertirse. Esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Y estas son percepciones del sabio Salomón. Pero si el primer desafío era confiar cuando no entiendo los mandamientos de Dios, y ahora vamos a ver confiar cuando no entiendo la justicia de Dios, la realidad es esta. Porque te haces la pregunta, pero ¿por qué le va bien a los que hacen mal y por qué les va mal a los que hacen bien? Bueno, estos 14 versos, estos del 10 al 14, estos 5 versos que acabamos de leer, la realidad es que es una realidad que no vamos a alcanzar a entender. Aquí vemos a hombres perversos que le dan honores y son sepultados, y vemos hombres que son piadosos y nadie ni se acuerda y también van al mismo lugar, a la muerte. Eso es vanidad. Eso es vanidad. Ahora, debemos de entender esto. Nosotros tenemos una mente limitada, no vamos a poder entenderlo. Lo que estoy es queriendo animarte a que no te enojes con Dios y a que no preguntes cosas que sabemos que Dios no va a responder, y a que no podemos enojarnos con Dios por cosas que Dios no ha prometido. Entonces, si tú ves este verso 11, para mí es el ombligo de la porción de hoy. El verso 11 es muy importante y yo quiero que lo volvamos a leer. Mira el verso 11 de Eclesiastés 8. Dice, ¿por qué la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. En esencia, lo que voy a parafrasearlo, pero en esencia lo que está diciendo es, cuando no se castiga la mala obra, cuando no se castiga el pecado enseguida, la gente que es mala va a pensar que lo que está haciendo nadie lo va a perseguir, que no va a haber ningún problema y lo va a seguir haciendo. La realidad es esta. El humano interpreta mal la paciencia de Dios como si fuera indiferencia. Esa es la doctrina y es la longanimidad de Dios. Dios es paciente. Dios no es que no supo cómo acercarse, no es que llegó tarde, no es que no supo qué hacer, es que Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios quiere eso. Y la Escritura nos muestra otra perspectiva. Yo quiero que veas tu pantalla. La paciencia no es una falla de su justicia. La paciencia es una expresión de su gracia. Dios retrasa su juicio porque no quiere acabar contigo y no quiere acabar conmigo. Dios ha retrasado juicio porque quiere que tú y yo sintamos la convicción y podamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse quiere decir cambiar tu manera de pensar. Ya no podemos pensar que se trata de ti. Tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi mente, cambia mi corazón y cambian mis acciones. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Pablo dice en el libro de Romanos que a veces Dios retarda su castigo, Dios aguanta, Dios espera. Dios sabe lo que estás haciendo, Dios sabe lo que estoy haciendo. Dios sabe lo malo que hay en mi corazón y le duele en realidad el corazón al Señor. Pero aguanta. ¿Con qué propósito? Que podamos arrepentirnos. Que puedas ver lo que estás haciendo que no está bien delante de Dios y que vayamos y pidamos perdón. Dios aguanta para no dejar caer su justicia y su ira sobre nosotros. Dios aguanta.
Ahora esto es interesante porque la Biblia dice que la bondad de Dios tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento. La benignidad de Dios, la bondad de Dios es que tú y yo nos arrepintamos. Mientras no lo hacemos y escuchamos cada vez el Evangelio, el corazón se endurece y solo retenemos juicio a nuestra vida. Mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es, ¿qué? Paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios retrasa su juicio porque nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Dios quiere eso. Ahora déjame mostrarte algo interesante en la Escritura. Esto es muy rápido, pero tú te acuerdas en la Escritura, en el libro de Génesis, al principio, ¿quién fue el hombre que más vivió según Génesis? El hombre que más años vivió, Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Ahora, estos 969 años de Matusalén, déjame te lo digo más o menos, la realidad es que Matusalén crece y cuando tiene 187 años nace Lamec, y Lamec crece y cuando tiene 182 años de Lamec nace Noé, y Noé crece, pero cuando Noé tiene 600 años viene el diluvio. Según Génesis 7, verso 6. ¿Qué tiene que ver todo esto? Los 187. ¿Cuántos años dijimos que vivió Matusalén? 969. Ok. Él tenía 187 años, Lamec 182 y 600 Noé hasta que viene el diluvio. Son 969 años. Lo interesante es que este nombre de Matusalén, que en hebreo es igual Methuselah, que lo que quiere decir es hombre del dardo o hombre de la lanza, pero hay dos raíces hebreas en ello, y este nombre es cuando él muera vendrá, es decir, esta lanza, este juicio vendrá al morir, y es el recordatorio, porque una vez que esto sucede, tú ves la depravación del pueblo, y Dios le ha dicho a Noé que ese va a ser el juicio, y que se arme un arca y él va a preservar a los justos, y nadie se arrepiente. Y Dios, con el nombre de Matusalén, Dios dice: cuando muera entonces vendrá, y después les va a enseñar qué. Pero exactamente en la suma de años, a los 969 años, en ese momento muere Matusalén y viene el diluvio. Y Dios estuvo esperando un tiempo para que el pueblo se arrepintiera, y se habrán burlado de Noé. Y yo me imagino a la gente pasando y ¿qué construyes qué? Un diluvio, ¿qué es eso? No había lluvia. Lo que había era un rocío que vendría de la tierra. Estás construyendo. Ya viste al vecino del 4, está construyendo un arca. Capítulo 7 de Génesis, Dios dijo: hey, es tiempo de que entres en el arca. Los mete a Noé con su esposa y a sus 3 hijos con sus esposas, y vino la lluvia. ¿Podrías imaginarte cuando Dios dice en el capítulo 7, Él es quien cierra la puerta? Y él cierra la puerta y comienza a llover, y la gente: oh, wow, no, abre. Y Noé, ya no. Dios esperó todos esos años a que se arrepintieran, y se pasaron lo que Dios dijo por alto. Así que en realidad, cuando tú ves esto, mi punto es este: si Dios fuera solamente un Dios de amor, pues entonces tú y yo realmente estaremos dudando de su justicia. Es un Dios bien fluffy, ama a todos, no tiene estructura, no gobierna, no hay justicia. Uy, qué bonito. Pero si Dios fuera justo, ojo con esto, y no tuviera amor, en el momento que tú dices: yo creo que Dios tiene que tener justicia, ten cuidado, porque a lo mejor nos vamos ahí tú y yo también. Si Dios tuviera justicia hoy y actúa ahora mismo, revisa tu vida si está siendo justo, porque ahí nos iríamos. Gloria a Dios, porque Él es perfectamente justo y misericordioso, y Dios en su amor y misericordia detiene su justicia para que tú y yo nos arrepintamos. Por eso el verso 12 de Salomón en Eclesiastés 8 dice: yo sé que les va a ir bien a los que temen al Señor. Y para ti, cristiano, quizá este sea el único infierno que tú vivas. Lo demás va a ser una eternidad en plenitud y gozo.
Pero para los que no conocen del Señor, este va a ser el único cielo que tengan. Después será un infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Así que cuando tú ves, la realidad es que la convicción que tenía Salomón no es por las cosas que Salomón veía. Él estaba viendo las circunstancias que estaban. Yo sé que a los que temen a Dios les va a ir bien. Ahora yo sé que a los que no temen, al impío le tocará su juicio. Y me encanta porque, ¿sabes qué? Quiero hablar rapidísimo, es una cuestión de tiempo, voy a ir muy rápido. Pero me recuerda la historia de José. ¿Te acuerdas de José? No Josué, José, el soñador, el hijo de Jacob, a quien Dios le puso Israel. Sus hermanos lo detestaban y lo hicieron meter en una fosa para matarlo. Y después deciden no matarlo, sino que lo sacan de ahí para llevarlo y venderlo como esclavo. Y lo compra Potifar y lo nombra, Potifar era el capitán de la guardia del faraón, y lo nombra que estuviera administrando su casa. Lo pone en su casa y la esposa de Potifar decide seducirlo y quería acostarse con él. Y él, por no pecar, y él por solo agradar a Dios, decide hacer lo bueno y termina en la cárcel. Así que termina en la cárcel, separado y abandonado y metido allí. Y tú podrías pensar entonces, ¿sabes qué? ¿Te imaginas en las circunstancias de José? Él diría: Dios es bien injusto. Yo no he hecho nada. Me vendieron como esclavo, me querían matar, esta mujer se quiere acostar conmigo, yo digo que no, me meten en la cárcel, me dejan olvidado. Oye, ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué? Nosotros no conocemos más que una parte de la historia. Dios en ese tiempo, Él tenía perfectamente el principio y el fin. Te digo algo, en la cárcel dice la Biblia que José, dice, Dios estaba con él y llegó a ser el administrador de la cárcel. ¿Y sabes para qué? Porque Dios lo estaba preparando para llegar a ser el administrador de Egipto, el segundo a bordo, príncipe de Egipto. ¿Y para qué? Porque iba a venir hambre y Dios sabía que su pueblo, Israel, se iban a quedar sin comer y en una hambruna donde iban a padecer. Así que Dios levanta a José. Él tiene este plan, empieza, no me voy a meter ahí, pero empiezan a guardar comida y a tener todo para poder reabastecer. Y él viene el pueblo y viene el papá de José y los hermanos de José y se presentan ahí en Egipto. ¿Y quién crees que los recibe? Aquel que quisieron matar, José su hermano. Pero mira lo que dice la Biblia. O sea, en Génesis 50, José delante de ellos les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió todo para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios nunca perdió el control. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no te ha abandonado, Dios no ha perdido el control. La realidad es que tú y yo deberíamos de ver bien esto, pero vivimos a veces con limitaciones. Y solamente vemos un pedacito de nuestra vida, pero claro, nosotros no vemos toda la vida como la ve Dios. Y entonces nosotros empezamos a juzgar y empezamos a reclamar y empezamos a quejarnos, pero no vemos lo que Dios ve. Dios tiene un plan para nosotros. Dios va a hacer justicia en el momento que tenga que hacer justicia. Dios tiene un plan para ti y para mí, es un plan perfecto. Lo que Dios determine en la economía para tu vida y para la mía, para Dios eso es lo que Él tiene y eso está bien. Entonces, bueno, quizá tú puedes no entender y entonces tú dices: pero ¿por qué se tarda? ¿O por qué me trata así? ¿O por qué? No, mira tu pantalla. La justicia de Dios puede parecer lenta de acuerdo a nuestra perspectiva, pero nunca llega tarde. Déjame decírtelo esto con toda certeza, y es que ningún pecado quedará sin respuesta y ninguna obediencia quedará sin recompensa. Así que, bueno, mira lo que dice Isaías 55. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice Dios, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Tú y yo no podemos querer pensar y actuar como lo hace Él. Él tiene sus pensamientos más altos que los nuestros. Él sabe por qué hace las cosas, pero es soberano. Y nos vamos al último y tercer punto: confía cuando no entiendas los caminos de Dios. Salomón nos deja ver, nos deja que podamos observar la vida, nos deja ver cómo vemos la injusticia y cómo vemos la justicia, nos deja ver cómo es el comportamiento del ser humano, y cuando nos deja ver esto, nos lleva al verso 16. Leemos los dos últimos, 16 y 17. Eclesiastés 8, 16. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra. Mira esto, aunque no durmiera ni de día ni de noche, él estaba pendiente en todas las cosas que está pasando. Aplicó su corazón: yo necesito saber, yo tengo que ver, dice el verso 17. Y vi toda la obra de Dios. Mira qué es lo que decide Salomón.
Pues el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho debajo del sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Me encanta Salomón, dice: por mucho que trates de explicar lo que sucede debajo del sol, no vas a poder. No intentes explicar lo inexplicable. Por mucho que trates, no vas a poder. Por mucho que quieras encontrarle el sentido, ¿por qué al hombre justo le va mal? ¿Por qué al injusto entonces le va mal? Pero al injusto le va bien y al que es justo le va mal. Porque ni idea. Dios no quiere que yo tenga que empezar a meterme ahí, porque dice: es algo que no voy a poder explicar. Soy muy limitado. Él es muy soberano. Y tú y yo, el problema es que vivimos una cultura que quiere responderlo todo. Vivimos en una cultura que quiere tener todas las respuestas, todas las explicaciones. Y si no entendemos algo, decimos: es que nos falta tiempo, es que nos falta dinero, nos faltan apps, es que nos faltan, no sé, pregúntale a ChatGPT. Why not? Pero queremos encontrar y queremos explorar dónde hay vida. Tiene que haber vida en yo no sé cuántos planetas. Ya viste las profundidades del abismo y meten la cápsula. ¿Qué le pasó a la cápsula hace 2 años? ¡Puf! Se reventó. Y están tratando de ver donde Dios no nos ha llevado a ver. Y la realidad, esto no es porque Dios no quiera, porque es bien oscuro y quiere tener todo oculto. No. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas son para Dios. Ahora, las que Él quiera te las va a revelar. Y ya, eso es todo. Él es eterno. Yo soy temporal. Él es infinito, yo soy finito. Él ve el principio y el final. Yo apenas si alcanzo a ver nomás este día. Y Él conoce todos los factores, todas las cosas que nos van a pasar, todo lo que ya tenemos. Pero muchas veces tú y yo no alcanzamos a ver. Y entonces preguntamos. Y queremos esta respuesta. Y que no vamos a tener respuestas completas, pero preguntamos: ¿pero por qué le pasó ese accidente a esta persona? ¿Pero por qué muere este joven, el bebé? ¿Pero por qué esta desgracia en este país? ¿Pero cómo es posible ese matrimonio que ya terminó? ¿Pero cómo es que esta oración no ha sido respondida? ¿Por qué? Porque la Biblia no ha prometido que vamos a conocer todas las respuestas de todas las cosas. Lo que sí promete es que tú puedes conocer y tener una relación con el que sabe todas las respuestas de todas las cosas. Y cuando tú y yo lleguemos al cielo, ve y pregúntale. Cuando ya estés allá, búscate al Pablo y dile: oye, ¿qué onda con esos aguijones? Siempre leí la Biblia y decía: ¿qué será el aguijón? Pregúntale a Pablo cuando llegues. Te pido favor, yo he tenido muchas ganas de esto, ponle cuidado. ¿Cómo quiero llegar y encontrarme al niño que tenía nomás los 2 panes? Yo tengo ganas de decirle: ¿quién te los dio, mijo? Wow, ¿y esas sardinas de dónde las sacaste, mi muchacho? Oh, wow. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió dárselas a Felipe? Ah, ¿te las quitó? Ah, no es cierto. Pero ¿sabes qué? Pregúntale cuando llegues. No podemos estar queriendo una explicación aquí. Ahora, déjame ponerlo para ir al cierre con un ejemplo, porque es que esto nos lleva a acordarnos del buen Job. Pero Job, según la Biblia, Job quería una explicación de lo que le estaba pasando. Job quería entender por qué Dios había permitido todo el sufrimiento. Y eso es lo que estaba pasando. Ahora, la realidad es que llegaron los amigos de Job y empezaron a decirle un montón de cosas. Es que seguramente tienes pecado. Otro, no, seguramente es que, claro, hay unas maldiciones. Que, bueno, si hubiera sido en este tiempo, ve allá hazte una limpia. Había muchas cosas que le estaban diciendo que Dios no estaba haciendo. Eso, lo que pasa es que ninguno, ni los amigos ni Job, conocían lo que tú y yo conocemos, el capítulo 1 y 2 de Job. Que vienen los ángeles, incluido Satanás, allí viene y viene y Dios le dice: ¿qué están haciendo? Estuvimos jangueando ahí por el mundo. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, viendo es que cómo estaba. Y Dios le dice, poniendo su mano por Job: ¿ya has visto a Job? Un hombre recto, justo, temeroso de Dios. Y Satanás le dice: claro, pues cómo no, si con todo lo que le das y todo lo que tiene, pues cualquiera es justo. Quítale lo que tiene y verás que ni siquiera te va a hacer caso, ni ora, te da la espalda. Y Dios le dice, metiendo la mano, y le dice: dale, hazlo. ¿Y sabes qué? Es interesante, porque Job tiene preguntas y preguntas y preguntas y quejas, pero al final Dios lo sienta en el capítulo 38, lo confronta, no para humillarlo, pero le dice Dios: ok, ya tú me estuviste preguntando, ahora escucha.
Cíñete a esto y te voy a preguntar, ok, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Sabes dónde están los depósitos del viento? Ok. ¿Sabes cómo decirle al alba por dónde tiene que salir ese sol? ¿Sabes dónde están los depósitos de la nieve, del granizo? ¿Has medido la profundidad del abismo? ¿Conoces todas las galaxias? O sea, Dios le está preguntando eso. O sea, el problema de Job no era la falta de información. El problema de Job es el que tenemos tú y yo, que nuestro Dios es muy chiquito. El problema de Job es que la ansiedad revelaba la confianza que él tenía en Dios. Y muchas veces tú y yo, la ansiedad y la angustia y la preocupación de cosas solamente refleja los valores en donde los tenemos y a quién es que servimos. Tenemos un Dios muy grande. Tenemos un Dios todopoderoso que es el Dios de la creación. Y esto es exactamente lo que reconoció en Job. Al final, en el capítulo 42, verso 5, dice: oh, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Y eso es lo que exactamente quiero que entendamos en esta noche con el capítulo 8 de Eclesiastés. Salomón nos enseña, esto: la meta de la sabiduría no es responder todas nuestras preguntas, es llevarnos a confiar más profundamente en Dios. La idea no es que salgas con respuestas, la idea es que salgas con confianza en el único que tiene las respuestas. La fe madura no dice: oh, yo lo entiendo todo. No. El que es maduro dice: ¿sabes qué? Hay cosas que no entiendo, pero yo confío. Dios es soberano, Dios siempre puede. Y no seamos como la esposa de Job. El capítulo 2 viene al principio. Mira lo que dice, lo puse en tu pantalla. Se acerca al esposo y le reprocha: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le responde: mujer, hablas como una necia. ¿Será que tenemos que recibir de Dios todo lo bueno pero no lo malo? Y dice que nunca pecó ni siquiera de palabra. Dios descansaba en la confianza de su Dios. Aunque no entendiera, Dios descansaba ahí. Y eso le pasa a muchos personajes de la Escritura, y quiero que te pase a ti como me pasa a mí. Así fue Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Dios le mandó a matar a su hijo Isaac, pero descansó en la promesa y subió para ponerlo en sacrificio. Y Dios lo detuvo y dijo: no, ya vi que tú confías y has obedecido. Asimismo le pasó también a José, ya lo vimos en la cárcel, Dios estaba con él. Pero también a Habacuc. A Habacuc le pasa lo mismo. Él sabe que va a venir un juicio y que va a destruir todo Dios. Y dice: aún así, aunque nos quedemos sin nada, mi fortaleza está en el Señor. Dios es mi fuerza. Y por último lo vemos en Pablo, quien estuvo orando y dijo: le he pedido 3 veces a Dios que me quite este aguijón. Y la respuesta fue: bástate mi gracia. Así es que Eclesiastés cierra con, en realidad, no una invitación, sino simplemente con una verdad. No puede Dios en verdad bajarse a nuestro nivel para explicarnos las cosas. Tú y yo tenemos que confiar en su grandeza. Nuestra paz no depende de lo que yo quiera hacer. Nuestra paz depende de saber los caminos de Dios y por ahí ir. Ahora voy a ir al cierre. Si tú realmente todavía con todo esto no has entendido, o todavía estás pasando trabajo, cuando no entiendas, mira a la cruz. Mira a la cruz del Calvario, porque si hay un momento en la historia donde parecía que a Dios se le había ido de las manos todo y que había perdido el control, fue el viernes de la crucifixión. Los discípulos no entendían lo que había pasado. Los discípulos decían: ¿cómo va a morir el Mesías? ¿Cómo va a morir quien vino a rescatarnos de la opresión de Roma? No puede ser. Pero ¿cómo va el justo a ir a la cruz y a morir y ser escupido y a ser azotado y a morir? ¿Cómo es posible eso? Esto parece un fracaso, y sí, parecería injusticia, y para ellos habría triunfado el mal. Pero esa es la perspectiva del hombre. De hecho, 1 Corintios 1:18 dice: el problema es eso, es que para nosotros la cruz no tiene sentido, para el incrédulo. Pero es que muchos hoy están viendo solo el viernes, pero Dios mostró el domingo. Así es que lo interesante de esto es que la mayor victoria de la historia de la humanidad fue la resurrección. La resurrección de Jesucristo no fue el fin el viernes.
Dios lo levantó de los muertos. La cruz del viernes fue para salvarnos de pecado, pero el domingo de resurrección fue para que tú y yo pudiéramos entender que la tumba estaba vacía, con el objeto de que tu fe fuera fundamentada y completa, y así como Dios lo levantó a ti y a mí, nos ha de levantar en algún momento, y eso le da fundamento a nuestra fe. Y los discípulos entendieron que Dios, dale la gloria a Dios. Los discípulos entendieron que Dios no perdió el control. Los discípulos entendieron que Dios no estaba improvisando. Dios cumplió lo que había dicho, y así debe de ser nuestra vida. Quizá tú estás hoy aquí experimentando lo mismo en viernes. Estás viviendo en dolor, en angustia, en desesperación, en frustración, en enfermedad, en incertidumbre. Estás viviendo diciendo: yo no entiendo, ¿verdad? No entiendo lo que está pasando. Y tu esperanza está puesta en viernes, y estás viviendo con dolor en viernes. Pero debes de voltear a ver lo que Dios hizo el domingo. Porque el domingo lo que Dios es convierte la muerte en vida. Lo que Dios es que levanta del muladar a lo justo, vuelve y rehace. Dios transforma el sufrimiento en gloria. Y Dios todo lo que toma en realidad lo hace nuevo. Y si estás viviendo un capítulo que no entiendes hoy, Dios no promete explicarnos las cosas ni los detalles de su plan. Solamente Dios quiere que nos acordemos del domingo, de la resurrección de Cristo, del plan que tuvo Dios. Porque si Dios en realidad Él fue fiel, absoluto en toda la historia oscura de la humanidad, puede ser fiel y absoluto en toda la historia oscura de tu vida. Mira la cruz y salgamos de aquí confiando en un Salvador. Salgamos de aquí confiando en nuestro Señor, en nuestro Rey, el Rey del universo, que nos ama y que quiere de nosotros que solamente nos rindamos de hoy en adelante. Es este mismo Dios que dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, y confesamos que muchas veces queremos entender todas las cosas, y confesamos que muchas veces estamos viviendo en esta actitud de viernes porque queremos la explicación de todo. Pero, Señor, queremos recordar en verdad que en la cruz es ahí cuando todo lo que parecía perdido, Señor, todo lo que estaba ahí que no entendíamos, tu plan fue perfecto. Gracias por el domingo, Señor. Gracias porque podemos ver la tumba vacía. Gracias porque podemos entender eso, y te pedimos que nos ayudes a obedecer hoy, Señor. Ayúdanos a obedecer cuando no entendemos los mandamientos. Ayúdanos a obedecer cuando no entendemos tus caminos. Ayúdanos a obedecer cuando no entendemos tu justicia. Ayúdanos a descansar en ello, para no andar por vista, sino andar por fe. Y que al salir de aquí, Señor, no nos llevemos todas las respuestas, sino una confianza profunda en el Dios del universo, que en verdad ha prometido hacer nuevas todas las cosas y bendecirnos si nosotros cumplimos y nos rendimos a Él. Señor, aquí estamos. Señor, sabemos y comprendemos que somos necios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra necedad y perdona nuestra falta de fe, que has asegurado que así fuera como un grano de mostaza, porque no es el tamaño sino en quién la ponemos. Queremos ponerla en ti, Jesús, que eres el dueño de nuestra alma, que eres el dueño de nuestra vida y que eres el dueño de nuestra familia. Guíanos, Señor, a un buen puerto, y ayúdanos a recordar lo que tú prometiste en verdad en ese Salmo 46. Que así todo se esté derrumbando, estemos quietos y veamos que tú eres Dios. Llévanos en paz, solamente confiando en que tú nos sostienes por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, muy buena noche. Recuerden esto: ahorita al salir, van a salir, y aquí en el Overflow hay comida. Yo sé que algunos vinieron panza llena, por eso lo alargué hoy, para que se les baje, hagan digestión y ya puedan salir y comer. Hay comidita para sostener esto, para poder irnos el viaje de misión. Un sábado más, va a volver a haber el próximo sábado otro poquito de comida, y después nos vamos con la bendición del Señor a Guatemala. Por ahora pongámonos de pie y cerremos y cantémosle al único que es digno, a nuestro Dios. Buenas noches. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a las 8.